parte introductoria analizaremos sobre las propiedades y las características de las enzimas. Estas son proteínas de estructura terciaria o cuaternaria. Una de las propiedades de las enzimas es que son catalizadores biológicos, es decir, que tienen la capacidad de aumentar la velocidad de la reacción, pero sin afectar su punto de equilibrio. Los sustratos necesitan de mucha energía para alcanzar el estado de transición, pero una vez que ya lo alcanzan, se transforman en productos. La enzima lo que hace es estabilizar el estado de transición, reduciendo la energía necesaria para la formación de productos. Otra de las características de las enzimas es su alto grado de especificidad, que viene dado por los residuos de aminoácidos que se encuentran en el sitio activo. Para explicar de manera mucho más gráfica el mecanismo de unión del sustrato a la enzima, se conoce que las enzimas tienen una estructura rígida, donde en su sitio activo se encuentran los residuos de aminoácidos que le dan las características de especificidad a la enzima, donde el sustrato será la llave que se va a unir de manera exacta a la enzima, formando el complejo enzima-sustrato, para pasar por el estado de transición y dar los productos de la reacción. El mecanismo de unión del sustrato a la enzima siempre se llevará a cabo por la formación del complejo enzima-sustrato. Esta la reacción general cuando se habla de este mecanismo de unión. Como podemos observar, después del proceso catalítico, las enzimas vuelven a su estado original, es decir, que se reciclan para volver a cumplir la misma función catalítica. Esto corrobora una de las propiedades de las enzimas, que sufrían cambios pero de naturaleza reversible. Las constantes de velocidad K1 y K-1 gobiernan las velocidades de asociación del sustrato con la enzima y de disociación del sustrato a partir del complejo enzima-sustrato respectivamente. La constante velocidad K2 está gobernada la velocidad de formación del producto a partir del complejo enzima-sustrato. Para ejemplificar este mecanismo de unión, tenemos la sacarosa, que está presente en el intestino delgado, y como sustrato la sacarosa. Al formar el complejo sacarosa-sacarasa, se forman los productos glucosa y fructosa. Algunas enzimas se asocian con moléculas de carácter no proteico que son necesarias para el funcionamiento de la enzima. Estas moléculas se las denomina cofactores. Los cofactores inorgánicos normalmente son iones metálicos, como ejemplo hierro, magnesio, manganeso, zinc, entre otros. Cuando los cofactores son de naturaleza orgánica, se las denomina coenzimas. Algunos ejemplos son NAD, FAD, coenzima A, y en algunos casos, cuando la enzima está unida de manera covalente al sustrato, se forman los grupos prostéticos. Generalmente, las coenzimas son derivados de vitaminas. La enzima con ausencia de su cofactor se la denomina apoenzima. En presencia de su cofactor se la denomina holoenzima. La apoenzima generalmente carece de su actividad biológica. Los sitios activos pueden llegar a ser muy sensibles a los cambios en el ambiente de la enzima. Uno de estos factores que influyen en el trabajo enzimático es la temperatura. Se conoce que una mayor temperatura provoca una mayor velocidad de la reacción, pero a medida que aumenta la reacción se favorece la inactivación irreversible y el sitio activo se pierde. Habitualmente la desnaturalización a alta temperatura es irreversible, es porque se rompen las fuerzas débiles de enlace al aumentar la vibración térmica. Otro de los factores que influye es el pH, dado que las enzimas poseen grupos químicos ionizables. Según el pH del medio, estos grupos pueden ser de carga positiva, negativa o neutra. Es por eso que habrá un pH en el cual la conformación será la más adecuada para la actividad catalítica. Cinética enzimática.
Una reacción simple trata de la conversión de un sustrato a producto catalizado por una determinada enzima. Esta reacción se efectúa en la formación del complejo enzima-sustrato, la reacción química y la disociación del producto. La velocidad total de una reacción enzimática depende de las concentraciones tanto del sustrato como de la enzima. A medida que la concentración del sustrato aumenta, la velocidad inicial incrementa hasta que alcanza un valor máximo. Cuando tenemos bajas concentraciones de sustrato, la mayor parte de moléculas de enzima todavía no se han unido al sustrato y la formación del complejo enzima-sustrato depende de la concentración de sustrato. Mientras que a concentraciones elevadas de sustrato, la velocidad inicial no varía mucho, lo que convierte a una reacción de cero orden con respecto al sustrato. Es justamente en esta etapa donde la concentración de enzima se encuentra saturada, es decir, formando el complejo enzima-sustrato. Como se puede observar, se forma una curva hiperbólica. Si hacemos la relación con una ecuación de una hipérbola rectangular, obtenemos aquí la llamada ecuación de Michaelis-Menten. Tenemos tres opciones. Cuando el sustrato es mucho menor que la constante de Michaelis, se obtiene que la velocidad inicial es igual a una constante multiplicada por el sustrato. En un segundo caso obtenemos cuando la concentración del sustrato es mucho mayor que Km. Aquí la ecuación se reduce y obtenemos que la velocidad de la reacción no está afectada por aumentos de concentración de sustrato, sino que aquí alcanza el valor máximo. Cuando la concentración de sustrato es igual al valor de Km, obtenemos que la velocidad de la reacción es igual a la velocidad máxima dividida para 2. Constante catalítica o número de recambio. La constante se define como velocidad máxima dividida para la concentración total de enzima. Esa constante expresa el número de moléculas de sustrato que son transformadas en producto por mol de enzima cada segundo, teniendo como unidad segundos a la menos 1. Para hallar la K catalítica se debe conocer la concentración de enzima total, que se obtiene sumando la concentración de enzima libre y enzima unida al sustrato. Constante de Michaelis-Menten. Aquí tenemos una gráfica de velocidad de reacción en función de la concentración de sustrato. Si se toma la mitad de la velocidad máxima y buscamos el valor asociado en el eje de concentración de sustrato, encontraremos Km, el cual se define como la concentración de sustrato con la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Km es una constante para cada enzima y su importancia radica en que es un índice aproximado, aunque no exacto, de la afinidad de la enzima con respecto a su sustrato. Cuando menor es la constante de disociación, mayor es la afinidad entre enzima y sustrato. Es decir, fuerzas más intensas ligan al sustrato con el sitio activo de la enzima. En cambio, cuando la constante es mayor, la afinidad de la enzima por el sustrato es menor. Por lo tanto, se puede decir que la constante de Michaelis-Menten es inversamente proporcional a la afinidad de la enzima por el sustrato. Ahora la experimentación, en la cual realizamos pan compuesto de yuca y trigo. Se usaron dos enzimas. La primera es la alfa-amilasa, la cual tiene como sustrato principal el almidón. Cataliza la hidrólisis de los enlaces glucosídicos de este polisacárido. Luego tenemos la enzima transglutaminasa. Esta tiene como sustrato los residuos de glutamina en las proteínas. Es conocida como pegamento de carnes en las industrias alimenticias, ya que su función es catalizar la formación de enlaces peptídicos. Para el desarrollo del pan se usaron 3 distintas concentraciones de cada enzima y se varió también la composición, siendo estas 80-20 y otra de 60-40 para una relación de harina de trigo y almidón de yuca respectivamente. Primero se pesó cada uno de los ingredientes, como son la harina de trigo, almidón de yuca, levadura, azúcar, sal, mantequilla y agua. Luego se los mezclaron hasta formar la masa para después dejarla reposar. Se prosiguió a realizar la división de la masa en porciones más pequeñas de 100 gramos cada uno,
e inmediatamente se agregaron las concentraciones de enzimas necesarias. Luego se deja fermentar por 30 minutos a una temperatura entre 25 y 30 grados Celsius. Este proceso de fermentación lo realiza la levadura. Finalmente se realiza el horneado de los panes durante 20 minutos a una temperatura de 161 grados Celsius. Resultados. Pasadas las 24 horas después del horneado, se realizaron los respectivos análisis, en donde se observaron cambios en el color y la textura de los panes. Para el análisis de volumen específico, se pesó cada uno de los panes. Se los cortaron de manera que se pudo medir el volumen de las porciones pequeñas con una regla. Luego se los sumaron para obtener el volumen total. Después, para el cálculo, se dividió el volumen total de cada pan para su respectiva masa. En la composición 80-20, analizando las muestras sin enzima y con enzimas a 3 distintas concentraciones, se pudo observar que éstas redujeron su volumen específico frente a la muestra que no tenía enzima. Sin embargo, entre las muestras con alfa-amilasa y transglutaminasa no se mostraron diferencias significativas en esta composición. Pero al analizar las muestras de composición 60-40 con los mismos factores y condiciones, se notó un incremento mayor en el volumen de la muestra con 0.03% de alfa-amilasa frente a las demás muestras. Esto se debe a que la enzima alfa-amilasa hidroliza los enlaces alfa-1,4 del almidón, obteniéndose glucosas, maltosas y dextrinas, permitiendo así un mejor desarrollo de la levadura, en lo que resulta un incremento del volumen del pan y una miga más grande. Masticabilidad. Es la fuerza necesaria para degradar alimentos más grandes a más pequeños al momento de ser digeridos. Para el análisis de los panes con alfa-amilasa, se observó que se necesita una mayor fuerza de masticabilidad en las muestras de composición 60-40 sin enzima, y que al añadir la enzima alfa-amilasa, esta fuerza necesaria disminuye. Esto es gracias a la hidrólisis del almidón a moléculas más fáciles de digerir, como son las glucosas y las maltosas. Haciendo una comparación entre las dos composiciones de 60-40 y 80-20 con una concentración de alfa-amilasa de 0.01%, vemos que existe una menor fuerza de masticabilidad en la composición de 60-40. Esto se debe a que en la composición 60-40 frente a la de 80-20 existe una mayor cantidad de almidón, el cual es el sustrato de la alfa-amilasa. Al existir una mayor cantidad de sustrato, la velocidad inicial de reacción es mayor, pudiendo alcanzar la velocidad máxima cuando los sitios activos de la enzima se saturen. En cambio, al analizar la masticabilidad para la transglutaminasa, se observó que en una composición de 80-20, la fuerza necesaria de masticabilidad para el pan con 0.01% de la enzima aumentó. Esto se debe a que en esta composición de 80-20 existe una mayor cantidad de harina de trigo y por ende de gluten, en el cual se encuentran los sustratos necesarios para que la transglutaminasa forme los enlaces peptídicos.